¿Buscando una oportunidad? ¡No encuentro nada! ¡Mira la página de Bancaja Habitat! Tus sueños se cumplen aquí. Residencial La Junia, en Muchamiel. A 5 minutos de la playa de Alicante. Buenas noches, hoy vamos a hablarles de un tema que, aunque cotidiano, acaba siendo trascendental en nuestra vida, es el nacimiento. Es un tema tan extenso que lo hemos dividido en 2 programas. Hoy vamos a hablarles específicamente del embarazo. Esperamos que sea de su interés y va a ser aquí, en Terapia, en este espacio para la psicología en vivo. Y para hablarles de esta etapa de la vida, vamos a presentarles a Antonio Penalba Lozano. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Jorge. Encantado de estar con vosotros. Igualmente, Antonio es antropólogo, comadrón y director de la clínica Maternum. Antonio, ¿nos quieres comentar un poco cómo trabajáis en esta clínica? Claro, encantado. Pues en Clínica Maternum nos dedicamos básicamente al cuidado de la maternidad en sentido amplio. Tenemos 2 grandes áreas de actuación. Por un lado tenemos el área de cursos, en la cual hacemos cursos formativos para los futuros padres y para los padres ya con el niño ya nacido. Entre esos cursos tenemos cursos de preparación al parto, del cual soy responsable como comadrón. Luego tenemos un curso de socorrismo pediátrico, tenemos un curso de educación, juego y estimulación de niños de 0 a 6 años. Tenemos también un curso de alimentación infantil y, por último, tenemos un curso de gimnasia abdominal hipopresiva. La gimnasia abdominal hipopresiva es una técnica muy novedosa, pero al tiempo muy eficaz en la rehabilitación del abdomen tras el parto. Y luego, dentro del área de consultas, tenemos una consulta de psicología infantil, luego tenemos también una consulta de alimentación infantil, enfocada básicamente a lo que es prevención y tratamiento del sobrepeso y obesidad infantil. Tenemos una consulta de rehabilitación del suelo pélvico tras el parto para evitar las incontinencias urinarias de esfuerzo en la mujer y en breve vamos a inaugurar nuestra consulta de pediatría. O sea que veo que cubrís todas las áreas que rodean el buena parte. El embarazo. Sí, buena parte. Antonio, ¿crees que hoy en día las parejas se informan? Las cosas han cambiado, ¿no? En la última generación mucho en cuanto al embarazo. ¿Crees que las parejas de hoy en día se informan excesivamente, buscan demasiada información en Internet o toda información es buena? Yo creo que no hay un problema de sobreinformación. La información, al fin y al cabo, es libertad. La libertad radica en ello, en tener diversos puntos de vista sobre un mismo tema o área y, una vez recibida la información, decidir dentro de esas posibilidades qué camino se quiere llevar. Pero si no hay un problema de sobreinformación, quizás sí que tengamos un problema de mala información. Sabemos que pues la gestante y su pareja buscan mucha información durante la gestación respecto a sus procesos reproductivos, respecto a los procesos de crianza también, y se utilizan como fuentes de información la sabiduría popular e Internet. La sabiduría popular en ocasiones es sabia, pero también es cierto que está plagada de mitos y de tabúes. Internet, indudablemente, es una herramienta maravillosa, pero es difícil discriminar dentro del mundo de Internet qué páginas tienen rigor y qué páginas carecen por completo de ellas. Incluso a profesionales nos cuesta a veces discriminar, imaginemos al profano. Claro. Entonces, lo que sí que estamos viendo, uno de los cambios es que las mujeres se quedan embarazadas cada vez un poco más tarde. Sí. Quizá esto es uno de los miedos más comunes que tienen ellas, ¿no? ¿Crees que este es un miedo que existe en la mujer o qué riesgos crees que puede tener una mujer que se queda embarazada después de los 40? ¿Después de los 40? Sí. Bueno, de entrada, la posibilidad de quedarse embarazada a los 40 y a partir de los 40 se reduce bastante. Una mujer con 40 años tiene una posibilidad estadística de conseguir una gestación con óvulos propios del 24%. Y a partir de este momento, de los 40 años, decae exponencialmente. De hecho, si a los 40 la posibilidad de quedarse embarazada espontáneamente es del 24%, a los 43 años ya se ha reducido al 10% y a los 44 años, un año solamente más tarde, la posibilidad de quedarse embarazada de modo espontáneo es del 1,6%. A los 44 es del 1,6% de media. Sí, es decir, que a partir de los 40 declina rápidamente, aunque la mujer siga con sus muestros, pero declina de modo muy importante la posibilidad de quedarse embarazada. Y, lógicamente, el riesgo de quedarse embarazada con 40 o más años es el riesgo cromosómico numérico del feto. ¿Cromosómico numérico? Numérico, sí. Alteraciones genéticas en el feto. Síndrome de Down, síndrome de Patau, de Ewers, Klinefelter, etcétera, etcétera. O sea, que la posibilidad, de que surjan enfermedades en mujeres, en niños de mujeres con más de 40 años es alto. Sí. Por ubicar, una mujer con 22 años
tiene un riesgo cromosómico, si se queda embarazada, este niño tiene un riesgo cromosómico de 1 por 1200, eso a los 22 años. A los 35, el riesgo cromosómico sería de 1 por 270. O sea que 1 de cada 270 niños tendría un problema cromosómico. Claro. A los 40 ya sería de 1 por 76. Es decir, 1 de cada 76. Claro. ¿Cuál es el mayor problema? A diferencia del hombre, la mujer ya nace con toda su carga de ovocitos, con toda su carga de óvulos. El hombre no. El hombre genera y lava continuamente espermatozoides, pero la mujer no. Desde que nace ya tiene todos sus óvulos. Lógicamente, según progresa la vida, esas células, esos óvulos van recibiendo las agresiones del medio ambiente, radiaciones, productos químicos, Este etcétera. Es un tema muy interesante, porque yo no sé si todos nuestros telespectadores lo sabían, que la mujer nace, o sea, la mujer cuando alcanza la pubertad, imagino, tiene todos los óvulos ya... desde el nacimiento. Desde el nacimiento. Desde el mismo nacimiento. Tiene los óvulos listos para... En la vida fetal, los ovocitos primarios ya están creados. La célula que después va a ser el óvulo ya está creada y reservada en el ovario de la mujer, a diferencia del hombre que va generando esperma continuamente. O sea que es una cantidad limitada y que se van gastando a lo largo de la vida. Efectivamente. Pero lógicamente cuanto más se prolonga la vida, más agresiones ambientales, por decirlo de algún modo, están recibiendo esas células que ya están creadas. Y por lo tanto, cuanto más se prolonga, más agresión ambiental, más noxas, más tóxicos y por lo tanto mayor posibilidad de error genético. Claro. Y cuando vemos el lado opuesto, es decir, las embarazadas primerizas que se quedan embarazadas muy temprano, adolescentes, ¿qué riesgos tienen ellas? También, pero si me permites un matiz sobre la pregunta anterior, igual que es difícil quedarse embarazada a partir de los 40 y hay un riesgo cromosómico, también tengo que decir lo inverso, tiene su parte buena. Y la parte buena es que normalmente una mujer que se queda embarazada con 38, 40, 42 años es una mujer muy madura, es una mujer asentada socialmente, habitualmente, asentada laboralmente, etcétera, etcétera, con una gestación altamente deseada, y todo ello hace que cuide exquisitamente su embarazo, planifique muy bien todo el desarrollo de su gestación, parto y posparto, y por lo tanto son gestaciones, salvando los casos de alteración genética, yo diría que muy amables, intensamente vividas, felizmente vividas. Si nos vamos al tema de la adolescencia... Pues si te parece, Antonio, vamos a ver, antes de pasar al tema de la adolescencia, un vídeo en el que hablamos de algunos de los riesgos y después seguimos hablando, que es un tema interesantísimo. Sí. Gracias. Pues vamos a ver este reportaje en el que hablamos de algunos de los riesgos, o de los miedos, mejor dicho, que puede tener una mujer al quedarse embarazada. Vamos a verlo. Temores en el embarazo. Primera parte. El proceso psicológico durante la etapa del embarazo es enormemente interesante. En muy poco tiempo, la mamá sufre cambios físicos, hormonales y emocionales que le llevan a desencadenar muchos sentimientos. Van a surgir temores y miedos, y el aparato psíquico va a tener que movilizar estrategias para que se restablezca el equilibrio emocional. Es frecuente que la madre tenga miedo a que su hijo nazca con alguna dificultad o anomalía. De ser así, a partir de los estudios que verifican el estado de salud del bebé con el médico, será importante que comience a movilizar estrategias de pensamiento como idealizar a su bebé, es decir, imaginarlo en perfecto estado, bello y sano. Estos reajustes emocionales demandan mucha energía y tiempo para la madre, por lo que es normal que esté más centrada en lo que a ella les ocurre y deje un poco de lado sus otras relaciones. Una buena estrategia para afrontar estos miedos es tener una buena alianza con los profesionales, obstetras, psicólogos, parteras, etcétera, que podrán contenerla y ayudarla en todo lo que necesite en esa etapa para que tenga un embarazo saludable. Estos miedos pueden acrecentarse en ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando se trata de un embarazo precoz, una mujer que se queda embarazada siendo muy joven, o bien todo lo contrario, un embarazo tardío. Aunque la media de edad para tener el primer hijo en España se sitúa en torno a los 31 años en las mujeres, lo cierto es que cada año se producen alrededor de 18.000 embarazos de menores de 19 años. La falta de educación sexual y los problemas para acceder a los anticonceptivos se sitúan como causas de este incremento. Un embarazo no deseado siempre es difícil de asimilar, sobre todo si hace poco que dejaste atrás la infancia. Ante ello, los expertos recomiendan buscar ayuda en el entorno familiar y procurar sobre todo que el adolescente no se descuelgue del mundo juvenil que le rodea.
Pues estos son algunos de los miedos que pueden tener, en este caso, las mujeres embarazadas adolescentes. Y estábamos hablando precisamente ahora de eso, no solo de los miedos, sino de los riesgos, con Antonio Penalba. Antonio, ¿qué riesgos crees que existen en las mujeres embarazadas adolescentes? Si me lo permites, Jorge, a mí me gustaría diferenciar entre adolescencia y pubertad, porque los riesgos son diferentes. ¿Qué entendemos por adolescencia? Adolescencia sería el desarrollo biológico, a través del cual el chico o la chica desarrolla sus rasgos sexuales secundarios y al tiempo obtiene la capacidad fecundativa, ¿verdad? Es decir, que la adolescencia sería el concepto biológico del desarrollo. Mientras que la pubertad, además de abarcar el concepto de adolescencia, abarca a otro lado, que es la parte social. Se entiende que alguien ha concluido su adolescencia cuando ya es competente socialmente, cuando ya puede afrontar la vida de modo independiente, etcétera, etcétera. Bueno, pues desde el punto de vista de la adolescencia, es decir, desde el punto de vista biológico, los riesgos son evidentes. Estamos desarrollando un feto en una niña que a la vez está desarrollándose ella misma. Claro. Lógicamente puede haber carencias nutricionales, puede haber déficit de hierro, pueden derivarse en anemias severas, etcétera, etcétera, porque tenemos que repartir lo que hay en el desarrollo de dos, feto y madre. Ahora, si nos vamos a la perspectiva de la pubertad, que ya abarca también esa esfera social, a mi criterio la problemática todavía es más intensa o mayor. ¿Por qué? Porque esta niña, con una gestación prematura, va a haber posiblemente truncado su desarrollo evolutivo, desde el punto de vista social, su desarrollo formativo. A no ser que tenga un entorno familiar y social, que tenga las ideas muy claras, que tengan capacidad de apoyo directo a esta niña y puedan permitir que esta niña, a pesar de tener un hijo, siga desarrollándose en su formación, pues la posibilidad de exclusión social a medio y largo plazo es elevada, por desgracia. Además, los matrimonios que se consolidan a partir de un embarazo adolescente, no siempre, por supuesto, pero en un porcentaje alto de casos suelen ser matrimonios que acaban en un divorcio, una separación. O sea que tienen menos esperanza de éxito este tipo de matrimonios. Sí, sí. Otro de los miedos que surgen en las mujeres embarazadas, que se escucha frecuentemente, es si esto va a alterar sus relaciones sexuales. ¿Tú crees que esto ocurre? Sí, por desgracia sí que ocurre. Se nos ha bombardeado culturalmente toda la vida con que las relaciones sexuales durante la gestación pueden ser negativas, que se puede crear daño al feto. Falso, totalmente falso. Por supuesto, estoy hablando de gestaciones de curso normal. Si hubiera patología, ya habría que individualizar cada caso. Pero en gestaciones de curso normal se puede mantener una vida sexual plena, no hay contraindicación a ello. Incluso puede ser hasta positivo, desde el punto de vista tanto biológico como psicológico. Desde el punto de vista biológico, tiene la virtud de que la actividad sexual al final de gestación induce contracciones en la mujer embarazada y por lo tanto le ayuda a madurar su cuello uterino. El cuello uterino es la parte del útero que tiene que dilatar durante el parto. Sí. Luego, en definitiva, lo que vengo a decir es que una vida sexual activa, sobre todo al final de gestación, quizá facilite un parto con unas mejores condiciones obstétricas. Eso por un lado, y desde el punto de vista psicológico, a ver cómo lo puedo expresar. Todos envejecemos, ¿verdad? Lo que pasa es que el proceso de envejecimiento es un proceso muy lento y, por lo tanto, nos vamos adaptando fácilmente al cambio de nuestra imagen según envejecemos. Sí. Sin embargo, una mujer embarazada, mes a mes, ve una imagen diferente ante su espejo. Y no siempre es fácil de integrar ese cambio de morfología tan rápido, ¿verdad? Desde un punto de vista psicológico. Luego, el mantener una vida sexual activa durante toda la gestación puede ser, sin duda, un refuerzo positivo a la psique de la mujer, porque de algún modo comprende que ese cambio de morfología está siendo perfectamente integrado también por su pareja, aceptado por su pareja. Pues un tema interesantísimo, no lo había visto desde ese enfoque, pero sí que es muy interesante. Antonio, nos comentabas que, de todas formas, viendo un poco la literatura y las estadísticas, parece ser que hay cada vez más mujeres que dan a luz de forma prematura. ¿Por qué crees que ocurre esto? Sí, si observamos los estudios parece que es así. En cualquier modo, yo tengo mis dudas. Sí que es cierto que cada vez nuestra sociedad está sometida a mayor cantidad de tóxicos, a mayor estrés también, y por lo tanto, tanto una situación como la otra, el incremento de tóxicos y de estrés ambiental, puede facilitar un parto prematuro. Eso es cierto. Pero también te tengo que decir que a lo largo de mi vida profesional he vivido de cerca, a través de mis pacientes, situaciones de estrés máximo, situaciones dramáticas, y en ninguno de los casos
esas situaciones máximas de estrés han llevado una connotación negativa en esa gestación, un parto prematuro o un niño con menor peso. Por ponerte algún ejemplo, puede haber algo más dramático que una madre durante su gestación, el padre, el futuro padre durante la gestación, accidente de tráfico y fallezca. No hay nada más dramático, ¿verdad? Pues recuerdo esta gestación que llegó normoevolutiva hasta el final. O mujeres que durante su gestación se diagnostica un cáncer de mama y la madre decide no hacer un tratamiento en pro de proteger el embarazo. Lógicamente eso implicará una cantidad de estrés tremendo, porque está poniendo en riesgo su propia salud, ¿verdad? Y a pesar de ello llegará la gestación a término y llega la gestación a término con normalidad. O sea que una cosa es la estadística y otra cosa es lo que mi experiencia me dice en el día a día. También es cierto que cada vez tenemos unos sistemas de diagnóstico más avanzados, diagnóstico obstétrico, y las gestaciones que antes se dejaban evolucionar hasta el final, porque se desconocía que había un factor de riesgo, había patología, hoy se conoce antes y se puede actuar, incluso interrumpiendo la gestación unas semanas antes para salvaguardar la salud fetal, siempre con el objetivo último, salvaguardar la salud. Eso es cierto, a veces se interrumpe una gestación para proteger que ese factor de riesgo no acabe creando patología en el feto, pero es un porcentaje ínfimo de casos en el que tenemos que actuar de este modo. Luego no creo realmente que tengamos una mayor tasa de partos prematuros, o por lo menos no de modo significativo. Otro tema muy complejo, interesante, es compatibilizar la vida laboral, la mujer embarazada, con sus cambios físicos, hormonales, con todo este proceso del embarazo. ¿Cómo crees que puede una mujer llevar este proceso? Bueno, es complicado, es complicado. Sí que es cierto que en nuestro país tenemos leyes que protegen la maternidad y la crianza de los hijos. Por ejemplo, la mujer tiene 16 semanas de permiso maternal retribuido. De esas 16 semanas, 6 obligatoriamente las tiene que disfrutar ella y 6 obligatoriamente después del parto, pero las otras 10 las puede disfrutar antes o después del parto, o incluso las podría ceder a su pareja. Tenemos leyes como el permiso por lactancia. El permiso por lactancia, durante 8 meses la mujer puede disfrutar de 1 hora de permiso retribuido en su puesto laboral, o bien fraccionarla en 2 medias horas. Tanto la madre como el padre podrían coger una excedencia no retribuida hasta un máximo de 3 años tras el parto para compatibilizar la vida familiar y laboral. En fin, tenemos una serie de normativas que intentan facilitar, pero tenemos que ser muy realistas. Nuestro sistema laboral no facilita esa compatibilidad. A pesar de estas medidas, claro, ¿no? Todavía. No, porque somos una excepción en Europa, pero sabes que la jornada laboral que predomina es la jornada partida, y difícilmente con una jornada partida se pueda contabilizar, se pueda compatibilizar. Indudablemente una jornada intensiva hace más llevadero la situación. O, por ejemplo, en nuestro país no está claramente desarrollado el trabajo en casa. Hoy tenemos sistemas técnicos vía online en el cual tranquilamente muchos y muchas señoras podrían trabajar desde su casa en pleno rendimiento laboral y al tiempo estar en casa, pues un poco disfrutando de su niño y cuidando de su niño. Tenemos un problema... Pero la mentalidad quizá no facilita esto, ¿no? No, la estructura laboral y la mentalidad no facilita. Tenemos un problema severo en nuestra sociedad, o por lo menos yo lo veo así. Yo creo que nuestros políticos algún día tendrán que tener una perspectiva a largo plazo y darse cuenta del problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos una pirámide poblacional totalmente invertida. O desarrollamos políticas que realmente potencien la maternidad, que realmente aunan maternidad y trabajo, o aquí tendremos que dar alguna solución, y la solución no es más que abrir las puertas a la migración, porque algún día necesitaremos jóvenes que tengan niños, que crezcan, que trabajen, para poder mantener nuestro sistema de bienestar. Muy bien. Pues muchas gracias, Antonio. Se nos ha acabado el tiempo, pero con este último mensaje pues te agradecemos que hayas venido. Muchísimas gracias, Jorge. Ha sido un placer. Y nosotros vamos a ver la segunda parte del reportaje, donde seguimos hablando de los miedos que puede tener una mujer embarazada. Vamos a verlo. Temores en el embarazo, segunda parte. Los 7 temores más frecuentes en el embarazo son: 1. ¿Puedo sufrir un aborto? No es lo habitual. La mayoría de los embarazos transcurren con normalidad. El riesgo de padecer un aborto es menor del 20%. En cualquier caso, recuerda que casi todos transcurren en las primeras semanas de gestación, cuando muchas mujeres no saben siquiera que están en estado y por lo tanto no son conscientes de que han abortado. A partir de la 8ª semana el riesgo disminuye. Las probabilidades de tener un segundo aborto son muy bajas, aproximadamente del 3%. Segundo,
¿Qué es lo que provoca un aborto? En la mayoría de los casos no es achacable a un hábito incorrecto de la madre. Generalmente los abortos espontáneos se deben a embarazos genéticamente anormales. Una alteración cromosómica suele conllevar la muerte fetal debido a que el embrión no era viable. No te culpes. Pero para los demás casos puedes minimizar el riesgo de sufrir un aborto sin fumar, sin probar el alcohol y reduciendo al máximo el consumo de cafeína. 3. Las náuseas y mareos matutinos pueden hacerte creer que el bebé no está bien alimentado. Pero piensa que el bebé se beneficia del cuerpo de la madre absorbiendo todos los nutrientes necesarios de los alimentos que le llegan, incluso si llevas días alimentándote solo de galletas saladas y zumo. No obstante, si crees que puedes padecer una deshidratación, consúltalo con tu médico. Acostúmbrate a comer frecuentemente en pequeñas cantidades en lugar de realizar 2 o 3 comidas copiosas. 4. Miedo a que el bebé tenga un defecto de nacimiento o algún problema de salud. Recuerda que la posibilidad de que el bebé tenga algún defecto es tan solo del 4%, donde se incluyen también los de menor gravedad. La mejor forma de proteger a tu hijo es tomando suplementos vitamínicos con ácido fólico, antes y después del embarazo, para prevenir así los defectos del tubo neural como la espina bífida. 5. Riesgo de prematuridad. El número de partos prematuros ha aumentado considerablemente, concretamente un 43% en la última década. La mayoría de los bebés prematuros nacen entre la semana 34 y 36, cuando las posibles complicaciones no implican gravedad o son prácticamente inexistentes. Si un bebé prematuro pesa entre 1.000 y 1.500 gramos, el índice de supervivencia es muy alto. 6. Miedo a no perder el peso ganado tras el parto. Solo un 20% de las mujeres mantiene el peso adquirido durante el embarazo, pero existen muchas maneras de perder de vista hasta el último kilo de más. En primer lugar, trata de seguir las directrices del ginecólogo en lo que a alimentación se refiere para no ganar más peso del normal durante el embarazo. 7. Miedo a padecer alguna enfermedad. Existen algunas enfermedades asociadas al embarazo como la preeclampsia o la diabetes gestacional. La preeclampsia se presenta en un porcentaje bajo de embarazos, entre el 5 y el 15%, y es más común en primerizas, mujeres menores de 18 años o mayores de 35, partos múltiples o con antecedentes de hipertensión. Las causas no se conocen con exactitud, pero debes alertar a tu médico ante el mínimo síntoma: visión borrosa, hinchazón repentina de manos y cara, aumento súbito de peso, dolor de cabeza, mareos o dolor abdominal. Así podrá ser detectado a tiempo. En cuanto a la diabetes gestacional, entre el 2 y el 4% de las mujeres embarazadas la padecen. Es una dolencia temporal que raramente presenta síntomas. En cualquier caso, es absolutamente recomendable seguir los consejos de tu médico, que te dará las mejores indicaciones según sea el caso. Pues estos son algunos de los miedos que puede sufrir una mujer embarazada. No necesariamente tiene por qué sufrirlos todos, ni mucho menos. Pero ahora nos interesa mucho saber qué es lo que opinan nuestros vecinos. Para ello, nuestra compañera Miriam Larragay ha salido a la calle a preguntárselo. Vamos a verlo. Muy buenas tardes, hoy en la calle vamos a hablar de ese momento de ser padres, esas primeras dudas que surgen entre las parejas cuando saben que van a tener un hijo. Vamos a ver qué opinan nuestros ciudadanos. ¿Eres mamá? Sí, ¿De cuántas o cuántos? de dos nenas, de dos chicas, sí. ¿Qué edad tienen? Bueno, tienen 20 y tantos años. Una nena de 6 meses, sí. Pues tenemos 4 hijos, 3 chicos y una chica, y 2 nietos y uno en camino. Una nietecita de 6 años, este nietecito que tiene 22 meses y en proyecto un niño está engendrándolo mi hija. Sí. ¿Y qué tal fue esa experiencia de ser mamá? Buena, muy buena, estoy encantada con ellas, sí. ¿Tuviste que ir a algún médico para Un problema, todo salió muy bien y nada más. Yo es que no tuve, la verdad es que ninguna molestia, ni en el parto siquiera, porque fue cesárea programada, entonces yo encantada. Y luego ya con la nena, una maravilla, sí. ¿Qué le diría a una chica que esté embarazada? ¿Qué consejos le daría? Pues en principio que se cuide mucho su alimentación. Pues que se cuide mucho, que trate de descansar lo máximo posible. Y si trabaja, pues eso, que si puede descansar los tiempos que tenga libre, que lo aproveche al máximo, porque luego va a estar bastante ocupada ya. Pues adelante, lo que ella quisiera, lo que ella quiera. Que planifiquen y que sean más responsables, porque la situación como en la que estamos ahora, pues
Si antes la noticia de tener un hijo era una alegría, pues ahora es preocupación. ¿Qué miedos aparecen en ese momento que te dicen que estás en estado? Pues surgen bastantes miedos, la verdad, junto con la ilusión que se siente, pues miedo a que todo salga bien sobre todo, miedo a qué pasará, si se llevará bien el embarazo, sobre todo a que la criatura nazca sana, como es lógico. Papá, a veces ese papá que tiene un poquito de miedo, será buen padre, ¿qué le diría usted con cuatro? De miedo ninguno, o sea, pero además se quieren un montón y cuando vienen pues nos es la alegría de la casa y es una gozada y cuando son mayores más todavía, claro. Pues en mi caso, ¿no? Yo soy, bueno, ya te comenté que no era padre, pero como te dije, bueno, la juventud de ahora no piensa mucho en que si voy a ser un buen padre, que si no, que si tal. Pues yo creo que eso se va adquiriendo a través en la marcha. Los papás yo creo que tienen más miedo a si lo sabrán hacer bien, si estarán a la altura, ¿no? Porque quizá la madre tiene más protagonismo y el padre está en un segundo plano. Pero yo creo que en el caso de mi marido el miedo que tenía era ese principalmente. ¿Por qué crees que también ahora las parejas tardan más en tener niños o tienen menos? Bueno, pues yo creo que tiene que ver con un poco con la vida, con la sociedad, con el trabajo, con la gente joven que quiere vivir de otra manera, como se vivía antes. Yo creo que sí, pero siguen teniendo, ¿eh? Hay gente que siguen teniendo a los 17, 19, 20, 21 como antes. Bueno, más tarde quizá por el tema laboral, porque la verdad es que no lo tenemos muy fácil las mujeres hoy en día para compaginar la vida laboral con la familiar. Y bueno, la situación, la crisis, todo hace que se retrase. Bueno, aquí en Europa, hasta que no están preparados, tanto como no están maduros y no están en una situación económica estable, no tienen hijos. En mi país es diferente, en mi país pues no vemos eso. Bueno, yo pienso que eso es una situación del momento actual. Porque la sociedad lo lleva en estos momentos. Sí, no tiene por qué, porque la generación anterior a nosotros pues incluso se casaron antes que nosotros. Y nosotros en una edad, nosotros nos casamos él con 25 años y yo con 23. Sí. O sea que te quiero decir que eso depende del momento social. Ahora pues no es que lo tengan ni más fácil ni más difícil, porque en nuestra época pues situarte y todo, estudiar una carrera también llevaba tus años. Pero en fin, pienso que es... Sois hijos del momento presente, y ya está. Y a las parejas estas que tienen dificultades para tener niños, ¿tú les aconsejarías que fueran a algún médico para que les ayudara? Por supuesto, si no se quedan de forma natural, pasado un tiempo, siempre dicen que un año más o menos es lo que se suele tardar, a partir de ahí sí que aconsejaría ir al médico. Muy bien. Sí. Muchas gracias por tu opinión. A ti, gracias. Mi pequeño tesoro quiere ver cosas y por él me despliego como una rosa. Mi pequeño trocito de vida es un ángel que viene a mí de